Ha tenido numerosas vidas, se construye como convento, es residencia de hombres y mujeres ilustres e incluso la casa del obispo. Hasta que en los años 90 pasa a manos del ayuntamiento y se decide convertirlo en el centro cultural que es hoy día. Se complementa con el antiguo depósito de aguas y un jardín y recibe anualmente unas 100.000 visitas. La parte más complicada de la obra fue la unión del palacio y el depósito de aguas, que ya funcionaba como espacio de exposiciones. Descubrimos la rampa con un recorrido de cerca de 120 metros que cubre la diferencia de altura que hay entre el palacio y el depósito. El trabajo que se hizo en este espacio fue mínimo. Se conserva la hilera de arcos sobre la que se sostienen las bóvedas. La primera exposición que acogió como parte de Montehermoso fue Vitoria-Gasteiz en el arte, en 1997. Hasta convertirse en lugar de exposiciones, el depósito fue fundamental para la vida de los gasteiztarras. Entró en funcionamiento en agosto de 1885. En aquella época la ciudad había casi triplicado su población en los últimos 25 años y se necesitaba suministrar de más agua a la ciudad. Por eso se intentó coger agua mediante un pozo que construyeron en la Virgen Blanca, pero tras 4 años de trabajos no se consiguió. Con la idea de abastecerse con las aguas del Gorbea, se creó la Sociedad de Traída de Aguas del Gorbea. Se compraron unos terrenos al conde de Ezpeleta por 10.133 pesetas de la época, más de 1 millón de euros de hoy en día, y se construyó el depósito para almacenar el agua. José María Ochoa recuerda a la perfección cómo funcionaba. Trabajó en estas instalaciones desde el año 1973. Esto era el depósito de aguas del Gorbea, que se llamaba Depósito del Campillo, porque esta zona se llama el Campillo, y lo que hacía era recibir el agua de Gorbea, que entraba por un costado del depósito, y con unas bombas que había en el costado opuesto, bombear desde las 8 de la mañana hasta distintas horas de la tarde en función de la cantidad de agua de que se disponía. Era bonito, pero era muy problemático porque cuando llegaba el estiaje en Vitoria no había agua suficiente y había que cortar el agua una noche de cada 3. Para hacer llegar el agua a las casas, se colocaron 2 tuberías en las 2 laderas del monte, a través de las que se enviaba el agua a toda la ciudad. Al existir un desnivel entre el manantial del Gorbea y Gasteiz, el agua se repartía por la red urbana sin problema. Pero si se averiaba el sistema, el depósito permitía distribuirla durante 12 días. El resto del tiempo servía para abastecer a la almendra medieval, que debido a su altura necesitaba más presión. Para ello, un operario iba a primera hora de la mañana para poner en funcionamiento las bombas. El trabajo en el depósito dio para numerosas historias. El depósito estuvo funcionando durante 101 años. Tras la traída de agua de diversos manantiales captados en la sierra de Elguea y Urquilla y por el pantano de Uribarri, perdió su utilidad. Además, ya había presión suficiente y no era necesario el funcionamiento del bombeo. Cerró en 1986. Cuando el depósito dejó de funcionar, se vació a través del desagüe que utilizaban cuando tenían que limpiarlo una vez al año. Yo el depósito ya lo había visto vacío varias veces porque cada vez que teníamos que limpiarlo había que vaciar el agua para recoger los sedimentos que podría haber en el fondo. Entonces yo sabía que el depósito tenía unos arcos preciosos y que merecía la pena conservarlo.